Nos vamos a ir a Colombia, pero vamos a conversar con un especialista, con un sociólogo, analista político, de lo que significa el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, los nuevos vientos para los colombianos y las colombianas. Y para ello vamos a conversar con el doctor Roberto Rodríguez Rabanal, amigo de BIS, para conocer sus impresiones y cómo se van a desarrollar las relaciones, sobre todo con los países limítrofes con Colombia. Estamos hablando principalmente de Ecuador, Venezuela y nuestro país, compartimos frontera. Me dice producción que ya lo tenemos. Le damos la bienvenida, el buenos días a Roberto. Bienvenido, Roberto. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación y dispuesto a dialogar sobre un tema tan importante para América Latina como es la elección de Gustavo Petro como presidente del hermano país de Colombia. Roberto, además acompañado por Francia Márquez, que es una personalidad no solamente en Colombia, sino más allá de sus fronteras, por su origen y por su trayectoria, su trascendencia. ¿Qué va a significar un gobierno de Gustavo Petro con un trabajo de más de 30 años y que logra el objetivo finalmente de ser el primer gobierno de tendencia progresista, o podemos decir de izquierda, Roberto? Bueno, es un gobierno liderado por la izquierda que aglutina a fuerzas progresistas, ambientalistas, feministas, indigenistas y al mismo tiempo, en un sentido más amplio, sectores ciudadanos que anhelan, por un lado, la paz, la justicia social y la estabilidad económica. Petro ha tenido la capacidad de articular esos anhelos de distintos contingentes colombianos, aunado a la presencia de Francia Márquez en una fórmula presidencial muy fuerte, como bien has señalado tú. Francia recoge una historia del movimiento afroamericano, pero al mismo tiempo de las luchas de la mujer y del movimiento ambientalista. Y Petro ha sido senador y también alcalde de Bogotá. Estamos hablando de un liderazgo hombre y mujer compartido que representa un trabajo de muchas décadas. No va a ser un gobierno improvisado, sino que se han venido preparando durante mucho tiempo. Y esto es una buena señal de cambios para Colombia, que tiene una sociedad muy desigual, más desigual que la peruana, con un fuerte componente de patriarcado, de machismo, de clasismo excluyente, y un país en el cual, sobre todo en la década, fines de los 80, los 90 y parte importante de lo que va de este siglo, ha habido una presencia, y la hay, muy fuerte del narcotráfico, por un lado, la experiencia trunca, guerrillera, que ha terminado deponiendo las armas en el acuerdo de paz, una presencia de paramilitares de derecha que, amparados por gobiernos como el de Uribe, asesinaban con total impunidad. Entonces, todas esas características de la sociedad colombiana, ahora con la victoria de Petro y de Francia, entiendo y considero que es el inicio de un dejar atrás para mirar hacia adelante con cambios significativos que, repito, se resumen en paz, justicia social, estabilidad económica. No cambios. Cambio es lo que, y en esa línea, en el discurso, luego de conocerse los resultados que lo hemos pasado ayer, una entrevista con Lucho Celis, un analista colombiano, decía:
los retos son grandes, pero tiene una gran ventaja esta fórmula presidencial, como tú lo estás señalando y ratificando también, Roberto, y es el hecho que tiene una trayectoria de gestión de gobierno importante, ex alcalde de Bogotá, y la trayectoria como líder de Francia, de la etnia, sobre todo afrodescendiente, que es sumamente importante, pero hablaba también, y ahí el comentario, Roberto, de la participación de los jóvenes y las mujeres, de manera abrumadora en esta elección. Y Petro pedía que se inicia el gobierno del amor, de la pacificación, de la tranquilidad y principalmente del perdón, y pedía la libertad de los jóvenes presos en estos eventos que han ocurrido desde hace 2 años y que están presos, y hablaba también del mejor trato a la mujer. 2 escenarios, 2 grupos importantes en el gobierno de Petro, los jóvenes y las mujeres, Roberto. Bueno, y esto no es una cuestión declarativa, es una realidad viva, ¿no? En el caso de mujeres, la presencia de Francia Márquez lo testimonia muy claramente, pero no se trata exclusivamente de un movimiento feminista, sino de un movimiento que combina el feminismo con el ambientalismo y lo que podría ser la expresión de un país diverso, de la interculturalidad. Eso le da una fuerza mucho mayor. Es más, los jóvenes que han tenido una participación activa en la campaña y que en la experiencia de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá ha tenido una importante participación en su condición de ciudadanos, esto se avisora que va a multiplicarse y va a ser la base social o parte de las bases sociales fundamentales para los cambios. Y cuando digo bases sociales fundamentales para los cambios, es que el mensaje de Petro señala una línea clara. No va a ser un gobierno, llamémosle así, de escritorio o de recibir en el local donde despacha el gobierno, sino de ir a las calles y plazas, como fue su primer mensaje, para dialogar, para compartir responsabilidades, para contribuir a fortalecer los diversos tipos de organización y para convocar a la movilización de conciencias y desarrollar capacidades para garantizar los cambios, porque evidentemente en una sociedad donde el poder está aún muy concentrado como Colombia, no es difícil imaginar, y ya se están expresando, las resistencias de los que han manejado a Colombia como si fuera su chacra, ¿no? Entonces, allí los cambios tienen que profundizarse. Uno de los aspectos que ha llamado la atención también tiene que ver con la asociación de la alerta frente al cambio climático, que es una realidad, pero que para la mayoría de gobiernos queda como una cuestión de discurso nada más, con algunas iniciativas de acciones, como por ejemplo el tema del cambio de la matriz energética y que ir dejando progresivamente atrás lo que significa el petróleo, inclusive con el anuncio de que ya no haya más exploración de petróleo. Eso en realidad es una revolución para la afirmación y la construcción de energías limpias, y eso es un reto fundamental, para poner un solo ejemplo. Claro, y siguiendo en la línea de los retos que tiene Petro, Roberto, en el frente interno tiene que consolidar un trabajo coordinado con el legislativo, y eso también se señalaba ayer. Eso es un reto en el medio interno, pero en el externo, con los vecinos. Venezuela tiene al costado a Venezuela, y a Ecuador y a nuestro país, pero principalmente Venezuela, con el tema de los migrantes que
Colombia en la frontera con Venezuela tiene una cantidad increíble de más de 3 millones de venezolanos en su territorio. ¿Cómo avisoras que va a hacer esta relación a la que además ha dicho Petro que va a reiniciar las relaciones diplomáticas y de convivencia con Venezuela? ¿Cuál es la observación sobre el tema, Roberto? Hay un primer punto que es elemental, válido para cualquier país. Uno, afirmando su soberanía, debe desarrollar relaciones de amistad con los países limítrofes, con los países vecinos, que es el entorno más cercano. Eso es necesario en cualquier país del mundo, para cualquier país del mundo, en cualquier continente. Y en el caso de Colombia, tiene más de 2.000 kilómetros de fronteras, no tengo el dato exacto en este momento, con Venezuela, y ahí hay un dato de la realidad. La relación de los gobiernos de Colombia, sobre todo gobiernos de ultraderecha, como los de Uribe, su sucesor Duque, Santos también, han sido relaciones, llamémosle así, tirantes. Petro anuncia un restablecimiento de relaciones plenas en base al respeto mutuo. Y me queda muy claro que si se trata de modelos, entre comillas, dentro de lo discutible del término, lo que propone Petro es diferente a lo que está haciendo Maduro en el caso de Venezuela. Eso por un lado. Y en el caso de Ecuador y Colombia, bueno, deben continuar las relaciones en los términos que se vienen dando. Eso en un plano. Y en otro plano, en realidad, la victoria de Petro está asociada también a un mensaje de integración sudamericana y latinoamericana. Y en realidad la victoria de Boric en Chile hace poco, lo que viene haciendo López Obrador en el caso de México, y ante la proximidad de las elecciones en Brasil, que es el gigante sudamericano y latinoamericano, donde si no hay un cambio excepcional, la tendencia es a una victoria de Lula, liderando un amplio movimiento post-gobierno ultraderechista de Bolsonaro. Podría configurar un eje que ya no sería aquel satanizado eje bolivariano con Venezuela, sino un eje de fuerzas progresistas, democráticas, de izquierda, patrióticas en América Latina. Y esa configuración podría tener allí a Colombia con un peso relevante junto a México, sobre todo, y lo que sería, como repito, salvo que ocurra algo excepcional, dentro de pocos meses en el caso de Brasil. Y esto configuraría un nuevo mapa político en América Latina, diferente a las características de los del inicio del 2000, donde se creó el ALBA, por ejemplo, la Alianza Bolivariana, sino con fuerzas donde cada uno mantiene su camino, su vía nacional al cambio, respetando las peculiaridades de cada cual. Eso está en marcha y, por supuesto, replantearía las relaciones con Estados Unidos, más aún cuando con gobiernos de derecha claramente Colombia tenía un rol clave en la estrategia norteamericana, además de las propias relaciones con la presencia china en América Latina, ¿no? Entonces, en este mundo multipolar, América Latina podría pasar a tener un rol mucho más activo sobre la base de una integración más firme, proceso en el cual esperamos que nuestro país entre también con más fuerza, superando los vaivenes y el rumbo errático que viene teniendo. Sí,
Sí, y nos detenemos ahí porque, digamos, a nivel internacional, Roberto, porque va a quedar en agenda el tema de Brasil, que es una expectativa también importante. ¿Y para qué? Para hablar sobre esta parte final de tu comentario, Roberto, con relación a China, el papel que va a tener China y que ya tiene en algunos países, como en el caso del Perú, en el cambio geopolítico que va a ocurrir en los próximos años. Y en ese escenario el Perú tiene una presencia geopolítica importante, estratégica para los países asiáticos. ¿Qué es lo que está faltando a esa política errática, que es una manera elegante de decir que no está caminando bien el rumbo tanto del gobierno nacional de Castillo como del gobierno de la gestión legislativa? No hay un encuentro, no hay una unidad de trabajo para beneficiar a los más pobres de nuestro país. ¿Cuál es la apreciación? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Porque no se está viendo. En Arequipa vamos a ver hoy, el día de hoy, sabemos que los arequipeños están en pie de guerra, en el buen sentido de la palabra, por las cosas no cumplidas, pero también los arequipeños tienen que solucionar sus problemas de gobernantes. Preso el gobernador regional y con una gestión no muy clara en el GORE, pero en el plano nacional, ¿cuál es la apreciación del sociólogo, del analista Roberto, con respecto a nuestro país y el futuro inmediato? Bueno, antes de eso, un pequeño comentario respecto a los países del Pacífico y esta iniciativa que estuvo funcionando con gobiernos fundamentalmente de derecha conservadores en cuanto a Colombia, México, Chile y Perú. Ahora ha cambiado sustantivamente esta situación y creo que ha cambiado para bien. Eso lo señalo nomás con la presencia de gobiernos que se inclinan a cambios mayores en América Latina, dejando atrás el conservadurismo. Ahora, en cuanto al otro aspecto, en realidad estamos a contracorriente de lo que viene sucediendo en América Latina. En realidad hay un cambio en lo que significa la representación nacional desde el lado popular y ciudadano en diversos países. Lo ocurrido en Chile, ahora en Colombia, es notorio. Y se está redefiniendo lo que es la representación producto de la elección democrática en los respectivos países. Sin embargo, y eso es lo lamentable, en nuestro país no está sucediendo lo mismo y se está acentuando la crisis de representación, tanto a nivel del gobierno nacional o gobierno central, como también del Congreso de la República, que compiten quién está peor. Es lamentable tener que decirlo así, pero sucede. Y a nivel de los gobiernos regionales, la situación no es mejor, salvo honrosas excepciones. ¿Y eso por qué sucede? Uno se pregunta, ¿que ha caído alguna maldición al Perú? No. Tiene que ver con la debilidad de las instituciones y con la carencia de un sistema político. Y esto ha llevado a una crisis del régimen político, no solo del gobierno, del Congreso, sino del conjunto de los poderes públicos, y la falta de credibilidad de la ciudadanía, y que esto ha generado una desconfianza enorme. Entonces, en esa medida, creo que como peruanos, peruanas, debemos atrevernos desde la ciudadanía, porque el Congreso de motu propio de por sí no lo va a hacer. Sus intereses particulares predominan, estos intentos de María del Carmen Alba, en fin, de las fuerzas como Renovación Popular, de López Aliaga, Montoya y compañía, van en esa dirección. Y la crisis en Perú Libre, que va de mal en peor, no avisora nada positivo. Entonces, por lo tanto, es importante retomar
la movilización ciudadana, no entendida movilización como marchas por aquí, por allá, sino en primer lugar movilización de conciencias, reflexionar para actuar mejor, organizadamente, comunitariamente, y producto de ello que vayan surgiendo los nuevos liderazgos y emprender las reformas correspondientes, porque no podemos permitir que quienes mañana, tarde y noche decían y dicen no a una asamblea constituyente, no a una nueva constitución, entre gallos y medianoche estén pretendiendo cambiar más de 50 artículos de la Constitución, un porcentaje tremendo. ¿Para qué? Para favorecer su ubicación especial, con intereses particulares, con la bicameralidad, porque la bicameralidad, bueno fuera que estuviera concebida a que hubiera una cámara revisora, que tratara temas de mayor relevancia nacional, en fin, no, están calculando, bueno, como no puedo ser reelegido ahora como congresistas, bueno, que haya diputados, que haya senadores, y por ahí meto mi contrabando, y olvidando que hubo un referéndum el año 2018, hace menos de 4 años, que dijo no a esto. Entonces, ahí tiene que haber una reforma política profunda del sistema político, de los partidos políticos, de las normas electorales, y ni el Congreso ni el gobierno están mostrando voluntad de querer emprender esos cambios. Y si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no lo hacen, corresponde a la ciudadanía a generar los movimientos correspondientes para promover y concretar esos cambios. Caso contrario, vamos a ir de crisis en crisis, una crisis permanente que es la de nunca acabar, y la población se está cansando, más aún cuando no se está cumpliendo lo anunciado en el Plan Bicentenario, y esto puede generar una situación, repito, de crisis mayor que va a acentuar los problemas de nuestro país, sobre todo a nivel de la economía y de la vida social cotidiana, porque el tema del alza de precios de combustibles, de fertilizantes, los alimentos, si bien no es algo exclusivo del Perú, nuestra inflación es mucho menor que otros países europeos o Estados Unidos, por ejemplo, pero sí, post pandemia, golpea muy fuerte, y esto tiene que cambiar. Es el poder de la ciudadanía, ¿no? El poder de la ciudadanía que tiene que manifestarse, y hay una cita electoral en octubre, Roberto, que va a ser rapidísima, julio, agosto y septiembre. Veamos qué va a ocurrir con los movimientos regionales, que es cíclico, Roberto, los movimientos regionales, que son importantes en este cambio que estás señalando y que estamos totalmente de acuerdo, porque tiene que cambiar. Tiene que cambiarse, el sistema es el que está deteriorado, ya no da más, y creo que quienes tienen que hacer esos cambios tienen que venir de las regiones hacia Lima, porque Lima está cómodamente en la situación, tratando de cambiar, como bien dices, las reglas de la Constitución, pero que ese no es el camino. Ese no es el camino, y vamos a ver qué puede significar el octubre, Roberto. ¿Qué va a significar octubre para este escenario de incertidumbre, por darle una definición a lo que está ocurriendo en el Ejecutivo, el Legislativo y los gobiernos subnacionales? En los últimos 40 años, desde la Restitución Democrática de 1980, han habido varios momentos de elecciones municipales y regionales que se transformaron en una consulta, digamos, equivalente a un plebiscito respecto al gobierno de turno. Esta vez la dispersión es tal que no va a ser así. La característica principal son dinámicas propias por regiones, por provincias. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza nacional que pueda articularlo en este momento, de ningún signo ideológico ni político. Es por eso que la tendencia, en concordancia con lo que he señalado,
es que a nivel del interior del país, a nivel de gobiernos regionales, lo más probable es que sean movimientos regionales y no partidos políticos nacionales los que ganen las elecciones en ese nivel, y con su correlato también provincial, y hay movimientos locales que tienen una presencia sobre todo en distritos con pequeña población significativa, asociada también a movimientos regionales. En otras palabras, lo que estoy diciendo, la tendencia general hasta el momento es a que prime los movimientos regionales y locales en las elecciones del 2 de octubre en detrimento de los partidos nacionales. Además, hay que recordar que partidos que tuvieron una performance importante en las elecciones complementarias del 2020, en las congresales del 2021 y presencia en el actual Congreso, están yendo de más a menos. El ejemplo de Acción Popular es muy claro, ¿no? Su local central está tomado por la policía porque se pelean por la representación y cada vez se debilita más. Ni siquiera ha podido presentar candidatura a Lima, por ejemplo. Y el caso de Perú Libre, que se está disgregando, se está atomizando. Y fuerzas como de la derecha, como Renovación Popular o Avanza País, son principalmente limeñas y en alguna que otra ciudad. Si se aplicara con la firmeza que se requería las normas electorales, la mayoría de estos partidos estaría siendo dejados de lado, ¿no? Inclusive en la propia legalidad de su inscripción. Pero las leguleyadas que ha hecho el Congreso le ha permitido tener un poco más de oxígeno, pero creo que se engañan a sí mismos y pretenden engañar al país de creer que siguen representando. Las fuerzas del Congreso no nos representan. Es duro, triste, lamentable decirlo, pero no nos representan. Y por lo tanto vamos a tener que reinventar una vez más, pero con mayor creatividad, las fuerzas que efectivamente representen la necesidad de cambios en el país. Y esto va a ser muy difícil que se dé desde las actuales estructuras políticas de los grupos representados en el Congreso, sino que tienen que provenir de la fuerza de la ciudadanía, del poder ciudadano, el pueblo como soberano, con movimientos regionales, uniendo fuerzas ambientalistas, feministas, de la juventud, de la pequeña empresa, de los profesionales, de los jóvenes. Ese es el reto que tenemos y hay que intentarlo una vez más, no hay que tirar la toalla. El que la sigue, la consigue, y creo que debemos persistir, insistir y nunca desistir. Totalmente de acuerdo, y la actitud optimista frente al pesimismo tiene que imponerse y se va a imponer, y en octubre vamos a tener seguramente una lectura diferente. Queda en la agenda el tema de Brasil, el tema de la Alianza del Pacífico, Roberto, y seguramente seguir conversando sobre los vaivenes del Poder Ejecutivo, quién trata de equivocarse más, si es el legislativo o el ejecutivo, en esta situación que los peruanos de a pie miran hacia la derecha, hacia la izquierda, que es lo que está pasando. Vamos a esperar con optimismo de que las cosas mejoren para nuestro país. Gracias, Roberto. Si hubiera algún comentario adicional, adelante. Bueno, junio es el mes donde nació el gran amauta del Perú, José Carlos Mariátegui, y una de sus grandes reflexiones, ojo, era hace un siglo, en la crítica a lo que había sido la República aristocrática y el oncenio de una supuesta modernización de Leguía. Mariátegui decía pesimismo de la realidad por todo lo negativo que se veía, y ahora está corregido y aumentado, pero optimismo del ideal, de los valores, de los principios y de las posibilidades y la necesidad de los cambios de fondo. En esa línea hay que seguir bregando, hay que seguir trajinando, hay que seguir insistiendo, ¿no? Saber sobreponernos
trascender, porque la construcción de un nuevo país, de un nuevo Perú, es una tarea que está pendiente para expresar al Perú diverso, a esta gran nación que sigue en formación, que sigue construyéndose, pero que tiene que dar una mirada sacando lecciones del pasado desde el presente hacia el futuro, y un futuro de justicia, de libertad, de soberanía, de dignidad y de recusamiento de cualquier tipo de violencia y corrupción. Ese es el sentido y la mirada hacia adelante. Muchas gracias. Excelente mensaje final, Roberto. 100 años creo que ya es suficiente y hay que persistir en que estos cambios tienen que darse para bien de la población, sobre todo de los más pobres. Gracias, Roberto. Un abrazo. Buen día. Muchas gracias.